Rodolfo Aliana Rodríguez, Pili Aliana, muerto en el año 2003 tras un secuestro que pretendía sacar plata de su familia. En medio de un tramo muy parecido, un trasfondo muy parecido al que ya pudimos en algún momento escuchar. Por ejemplo, modus operandi parecido acá al caso de Amir Riquelme, ¿no? Donde un familiar hasta estuvo involucrado en la operativa para llevarlos a secuestrarlo a él con el fin de obtener plata. Pero los condimentos de este caso en particular tienen algo más, es decir, agregan cuestiones que hace que el caso en sí haya sido muy escabroso. Además del familiar detenido, había hasta cuestiones que apuntaban al narcotráfico y otras cuestiones. Hoy tenemos un detalle, o el programa en sí contiene detalles bastante puntuales de aquel caso. Vamos a conocer quién fue la víctima y quiénes fueron los victimarios de este caso. Perfiles. Nombre: Rodolfo Aliana Rodríguez. Edad: 24 años. Domicilio: Barrio San Francisco, Pilar. Profesión: estudiante. La víctima fue secuestrada y asesinada. Su cuerpo arrojado en el río y varios días después fue encontrado. Autores. Nombre: Reinaldo Javier Morínigo. Edad: 22 años. Alias Romance. Nacionalidad: paraguaya. Domicilio: Barrio San Antonio, Pilar. Profesión: estudiante. El joven era conocido del asesinado, pues en algún tiempo fue empleado del padre de la víctima. Nombre: Carlos Mancuello Acosta. Edad: 20 años. Alias Chino. Nacionalidad: paraguaya. Domicilio: Barrio San Antonio, Pilar. Profesión: mecánico. Junto a Reinaldo Javier, fueron los ideólogos del secuestro y quienes se encargaron de llevarlo a cabo. Nombre: Antonio Ramón Mancuello Acosta. Edad: 28 años. Nacionalidad: paraguaya. Domicilio: Barrio San Antonio, Pilar. Profesión: mecánico. Fue condenado a 25 años de prisión junto a su hermano y Reinaldo Javier como autores del hecho. Nombre: Daniel Jorge Ramón Martino Baespín. Edad: 36 años. Nacionalidad: paraguaya. Domicilio: Barrio General Díaz, Pilar. Profesión: comerciante. Él negó la vinculación en el caso, pero se habría encargado de proveer movilidad a los secuestradores. Bueno, ¿qué pasó ese 23 de octubre del año 2003? Pilar estaba en un momento festivo, se recordaba un aniversario más de su fundación como ciudad y en sí toda era alegría, hasta que sonó el teléfono de la casa de los Aliana y se daba la noticia. Pili estaba secuestrado. ¿Qué pasó? Domingo 12 de octubre de 2003. Un ambiente de fiesta se respiraba en el aire. Pilar cumplía 224 años y la algarabía en el centro de la ciudad ni siquiera presagiaba lo peor. La mañana dominical transcurrió a pedir de boca entre los festejos de la fundación hasta que, cerca del mediodía, un estremecedor hallazgo a 15 kilómetros de la capital departamental marcaba el comienzo de una de las fiestas más negras de toda su historia. El cuerpo de Rodolfo Pili Aliana era encontrado por pescadores de la zona a la altura de Araraá. Ellos vieron un objeto que flotaba en las aguas y cuando se acercaron, se percataron de que se trataba de un cadáver. Eran los restos del joven secuestrado días atrás. El cuerpo ya estaba hinchado, los brazos atados hacia atrás con cinta de embalaje y amordazado. Llevaba un piolín atado al cuello. En el extremo tenía una especie de ancla. La verificación de esta canoa sería parte de una evidencia fundamental para la Fiscalía, ¿no? Creemos que sí, estamos procediendo en ese sentido a levantar una evidencia y esta canoa va a ser objeto de estudio. En fin, pensamos levantar muestras del líquido que contiene para ver si esto no contendría sangre. En fin, para poder elevar esto a la gente de criminalística para que vaya aportando también sus respectivos informes con relación a las evidencias que estamos levantando y que creemos que pueden ser útiles en la investigación.
Los pescadores avisaron a un buque con bandera argentina y posteriormente denunciaron el hallazgo a la Prefectura Naval de Pilar. La información estalló justo cuando la comunidad pilarense festejaba la fiesta de su santa patrona, Virgen del Pilar. Lamentable. Lamentable para mí, para mi familia y para toda la población, para el departamento de Ñembucú. Nosotros no esperábamos esto. Pensábamos que íbamos a seguir viendo, eso sí, pensábamos que íbamos a seguir viendo esto, pero a través de Asunción, Encarnación, Ciudad del Este, por esos lugares pensábamos que esto iba a continuar porque nos están esclareciendo los secuestros anteriores y hay más duda que acierto, ¿verdad? Y pues jamás nos imaginamos que esto iba a ocurrir acá en Pilar. Rodolfo era hijo de Ramón Aliana y María Nidia Rodríguez, conocidos ganaderos y comerciantes de Ñembucú, y se desempeñaba como administrador de una gasolinera de la familia. Amante de los animales, especialmente los perros, el alegre muchacho no tenía enemigos y se destacaba entre los jóvenes de su pueblo. Todos los perros él me trae acá y se hace el simpático y me regala agua o a mí los perros. Es una locura esos perros. Él fue asesinado de 2 balazos en la región del tórax y 1 en el abdomen. Lo mataron en la misma noche del jueves 9 de octubre de aquel año en el que fue secuestrado. Aquel día, su camioneta fue encontrada abandonada en el barrio San Francisco, donde también residía la familia. El secuestro es lo que yo viví, por ejemplo, no le deseo absolutamente a nadie. Una tortura psicológica de 3 días, que no sé cuándo se me va a borrar eso a mí, a toda mi familia. Y que estos tipos en 10 años salgan en libertad, en caso que no se encuentre la plata, a disfrutar otra vez del dinero que ganaron con este negocio, ¿verdad? Me parece una injusticia impresionante y pido a los parlamentarios, a todos que vean de modificar de una vez por todas la ley. Y en el caso de los asesinatos con premeditación y alevosía. En este caso, por ejemplo, hubo premeditación y alevosía porque ellos ya decidieron antes de secuestrarle, matarle a mi hijo, ¿verdad? Y que se liguen una pena en el supuesto caso de un máximo de 25 años, me parece una injusticia total. A la mitad menos uno yo creo que le va a resultar desagradable lo que voy a decir, pero hay que implementar nuevamente la pena de muerte para los que matan con premeditación y alevosía y en otros casos una pena máxima de cadena perpetua hasta su muerte, porque está también el tema del cadena perpetua, después por buen comportamiento o por indulto se sale otra en libertad. Los criminales exigieron silencio a la familia, pero ante la falta de respuestas y la no liberación de Pili, decidieron acudir a la policía y la prensa. Desde las 8 de la mañana del domingo, el Ministerio Público y la Policía Nacional, que recibió una comitiva de refuerzo desde la capital, realizó una serie de allanamientos donde más de una decena de personas acabaron demoradas. Al final, 4 de ellas quedaron detenidas. A Pili lo torturaron, tenía rastros en las manos de haber sido sometido a mucha violencia. A más de eso, los forenses detectaron 2 precisos balazos en el pecho. Heridas que hablan. El cuerpo de Rodolfo Pili Aliana se encontraba en estado de semiputrefacción. Vestía una remera blanca y un pantalón vaquero azul, tal como salió de la casa de su novia en la noche del jueves. 8 uñas de las manos presentaban signos de haber sido levantadas como producto de una especie de tortura a la que se cree fue sometido. El cadáver presentaba 2 impactos de bala con orificio de entrada y salida en la región anterior del tórax, a la altura del corazón, que se determinó le causaron la muerte. Además, presentaba un tercer impacto en el abdomen, cuyo proyectil de calibre 38 milímetros fue extraído por los médicos forenses que le practicaron la autopsia. Al momento del hallazgo, el cadáver presentaba rigidez cadavérica de al menos 48 horas, por lo que se determinó que efectivamente se le había dado muerte entre los últimos minutos del día jueves y los primeros del viernes, cuando apenas habían realizado el secuestro.
Pili estuvo secuestrado apenas horas. Las negociaciones marcaron un monto sideral. Esto se fue bajando. Lo llamativo es que apareció muerto. Apenas horas estuvo en cautiverio. El plagio. Jueves 9 de octubre de 2003, 21 horas. La oscuridad se había apoderado de la noche pilarense al sur del país. Un suave viento a la orilla del río invitaba a disfrutar de aquel ocaso. Reinaldo Morínigo y dos amigos llegaron hasta la vera del río Paraguay y alquilaron una canoa. La idea de ellos, supuestamente, era aprovechar la tranquilidad nocturna para atrapar algún pez y llevárselo a la casa. Fue la excusa perfecta para rentarla por una noche entera, sin que nadie siquiera sospechara de que era el preludio de uno de los momentos más dolorosos que le tocaría vivir a la capital de Ñembucú. 23:45. Agotado, luego de una larga jornada laboral, Rodolfo Pili Aliana salió del negocio familiar con destino a la casa de su novia, ubicada en el céntrico barrio 12 de octubre de la ciudad de Pilar. A pocos minutos de la medianoche, decidió regresar a su residencia a descansar. Para ello debía cruzar toda la ciudad. Le estaban esperando en la primera esquina, ellos se ubicaron bien, se fijaron hacia dónde apuntaba la camioneta de Rodolfo y le esperaron en la primera esquina, ya le estaban esperando para que no sea que, o no, ellos no podían saber si Pili seguía derecho o doblaba a la izquierda para tomar el asfalto, porque es una calle muy fea, adoquinada nomás, a 50 metros de la casa de la novia, en la primera esquina le estaban esperando. Cuando estaba a punto de subir a su camioneta, un hombre se acercó a él y le pidió que le prestara un encendedor. La penumbra no le dejaba ver el rostro de aquel personaje que se escondía tras una gran gorra, pese a que el clima no exigía aquel abrigo. Pili se apuró en buscar en sus bolsillos el encendedor para despedirse del extraño, hasta que el frío caño del arma acarició su sien. A partir de allí, ya nada se supo del joven Aliana. La primera comunicación con la familia se dio en plena madrugada del viernes y para entonces Pili ya estaba muerto. Los secuestradores contactaron a su padre, Rubén Aliana. La primera llamada fue a las 4:30 de la mañana. Exacto, 4:30. Me llaman del celular de mi hijo. Utilizaron en todo el tiempo ya el celular de mi hijo. Me llaman a mi celular. Las 4:30 de la mañana y me dicen, por la muralla de su casa, colgando del alambre de púa, hay una media, me dice. Vaya y recoja la media y revisen. Me bajé como el pedo, ¿verdad? Del segundo piso, le dije a mi señora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Me decía ella, le dije, vení detrás mío, le dije, por acá ocurre algo feo, le dije. Sus presentimientos eran inciertos, pese a que Rubén estaba un poco convencido de que se trataba de un mal chiste. Al principio pensé una broma, no sabía qué iba a encontrar, ¿verdad?, dentro de la media. Y algún payé, algo, pues, te llaman a las 4:30 de la mañana, dice hay una media colgando de su muralla y vaya y revise, las 4:30 de la mañana. Yo salí al balcón primero, ¿verdad?, miré, así el balcón está a 7 metros de la muralla y he visto colgando una media blanca. Me bajé como el pedo, mi señora detrás mío, trae un cuchillo, le dije, ya me siguió con el cuchillo, corté la media, entramos de vuelta acá adentro, cortamos la media porque estaba anudada, ¿verdad? Donde terminaba el paquetito estaba anudada, cortamos el paquete y nos encontramos con todos los documentos, es decir, parte de los documentos de Pili, pues tenía muchísimos papeles en su billetera, su cédula, su registro de conducir, 2 tarjetas de crédito, su tenencia de arma y el llavero con la llave de la camioneta. La segunda llamada la recibieron cerca de 1 hora después. Los captores advirtieron que tenían hasta las 21 horas de aquel día para conseguir el dinero del rescate. No entendíamos qué es lo que pasaba, ¿verdad? Me vuelve a llamar y me dice, ¿encontró, señor, la media? Sí, encontré. ¿Qué es lo que significa esto? Me dice, señor, nosotros le tenemos a su hijo, Rodolfo, Pili. Me dice, y él está secuestrado, me dice, y queremos $150,000.
Una de las barreras más grandes entre los captores y la familia fueron los constantes pedidos de los parientes de Pili, quienes exigían una prueba de vida. Los secuestradores le dijeron que el muchacho estaba demasiado lejos para ese efecto. En todo momento yo le hablaba le pedía una prueba de vida, él me dijo eso va a ser imposible. Su hijo ya está a 150 kilómetros de Pilar, no hay señal, así es que eso ni hablar, me dijo. La familia nunca más volvió a saber de Pili. $150.000 es lo que pidieron al principio. En aquella época superaba un poco los 800 millones de guaraníes. Todo se inició un jueves 9 de aquella época del 2003, avanzada a las 9 de la noche cuando se daba la primera llamada. Las primeras negociaciones iniciaron justamente en la madrugada del 9 de octubre del 2003. Los captores exigían a la familia $150.000, cerca de 873 millones de guaraníes al cambio de la época. Ahí empezó la discusión, me reí, ¿verdad? Le dije en ese momento de don, tiene hasta hoy a las 9 de la noche para juntar el dinero. 150.000. Las 9 de la noche, le dije, evidentemente te equivocaste, le dije de familia, de ciudad, le dije, pues acá en Pilar ni si asaltar todos los bancos y financieras no vas a juntar $150.000, le dije, menos todavía en una familia. Las negociaciones continuaron hasta que Rubén Aliana consiguió que aceptaran 250 millones, que afirmó podrían conseguir en el plazo fijado por los criminales. Y le dije, yo te puedo juntar, ¿para qué vamos a esperar a las 9 de la noche? Para las 11 de la mañana yo te puedo juntar 150 millones de guaraníes. Y me dice, no, por esa cifra ni hablar, me dice. Y le dije, bueno, yo te digo lo que te puedo juntarle. Le dije, ¿para qué vamos a hablar de más si vamos a perder el tiempo? Le dije, imposible, le dije, vamos, no vale ni la pena hablar, le dije, de algo... una locura lo que estás pidiéndole. Y me dice, ¿y hasta cuánto? No puede ser un poco más. Le dije, yo te aseguro para las 11 de la mañana en cualquier lugar, le dije, 150 millones de guaraníes. Rápido te voy a conseguir. Además, esto es rápido y fácil. Le dije, me devuelve mi hijo, te doy 150 millones. La tercera llamada parecía ser una luz de esperanza. Ellos habían aceptado el trato y la familia consiguió algo más que 150 millones de guaraníes. Los captores, no contentos, exigieron más. Después la siguiente vez ya hablamos, me dijo cuánto consiguió juntar el dinero. Sí, le dije, te conseguí más de lo que me habías pedido. En vez de 150 te conseguí, creo que estoy rondando los 200 millones. Y me dice, no, por esa cifra no podemos hablar. Me dice, yo ya hablé, conversé, llegamos a un acuerdo. Y tiene que ser 250 millones de guaraníes. Un esfuerzo más de los familiares fue el último grito de esperanza, pues sus captores prometieron que el sábado 11 de octubre del 2003, 12 horas después del pago del rescate, lo devolverían a su familia. Sin embargo, tal cosa nunca ocurrió. Las condiciones son estas. Usted entrega a las 9 de la noche 250 millones, ya bajó, ¿verdad? 250 millones. Y 12 horas después le largamos a su hijo. Yo, pues vos estás loco, le dije, 12 horas después. Le dije, ¿qué seguridad, qué garantía yo tengo? No, me dijo, no se preocupe, nosotros 12 horas después le vamos a largar. Yo, pues si vos no necesitas más de 1 hora y media, 2 horas máximo, 1 hora y media, vos salís de Pilar, le dije, por la ruta faltada. Y no creo que te des la vuelta por Laureles y tardar 6 horas para salir por Laureles a San Ignacio. Le dije, si te vas por agua en 15 minutos vos estás en la Argentina. Le dije, disparate lo que me decís, le dije, de 12 horas. Y no porque nosotros tenemos que traerlo de vuelta. Y me dio esa explicación, ¿verdad? Le dije, bueno, no había forma de convencerle. Era 250 millones sin prueba de vida. Y a las 12 horas después ellos le largaban a mi hijo. Las instrucciones para la entrega fueron claras y la familia cumplió al pie de la letra, esperando que el pacto de los secuestradores fuera respetado.
Y al ratito ya me llama. Yo me voy en la Runner azul. Me dice, bueno, no hay problema, venga con la Runner. Salí con la Runner y él me iba dirigiendo, me dice, va a tomar la avenida Irala, se va a ir hasta el asfalto que lleva al aeropuerto y ahí va a esperarme. Me voy por la avenida Irala, paso ya al costado de la escuelita. Paso al costado de la escuelita San Francisco. 2 cuadras y media después llego, 3 cuadras después llego a la intersección donde él me dijo, freno la camioneta Runner ahí, pongo luz chica y me quedo estacionado ahí. Digo, estoy por Irala, me dijiste que... Me dice, ¿querés que me vaya? Cuando termina la escuelita, tire el paquete. Llego a la escuela, termina el edificio de la escuelita, no tiene vereda, nada, todo pasto nomás. Y agarro el paquete y tiro ¿hacia dónde le dije? Hacia mi derecha o hacia la escuelita, tire el paquete hacia la escuelita. Entonces tiro el paquete hacia la escuelita y ¿ahora qué hago? Y retírese. Le dije, ¿cómo voy a dejar esa plata ahí? Le dije, y se ve el paquete, a cualquier tarado puede encontrar esto. Me dice, retírese y deje todo a nuestro cargo. Cuando hice marcha atrás, llegué a la avenida, maniobré como para venir hacia el centro. Me dice, váyase a la ESO, su hijo le va a llamar por teléfono en 10 minutos. Me fui como el pedo a la ESO. Llegué ahí en 5 minutos, ¿verdad? Y esperé de las 10 hasta las 12 de la noche y ya sabía que no me llamaban. Dije, lo único que me resta es esperar las 12 horas que él me dijo. Pero ya estaba con el temor de que le habían matado a mi hijo. Sin embargo, el joven nunca fue liberado. ¿Y por qué no fue liberada? Esa es la pregunta que queda pendiente. A la vuelta del corte, ¿cuál fue la conexión con un amigo que era como parte de la familia en toda esta empresa del secuestro de aquel entonces? Corte y volvemos. Pedro Pili Aliana, un joven de 24 años que en el 2013, en octubre, fue secuestrado por 4 hombres. Uno de ellos representaba a una persona muy importante dentro del seno familiar porque si bien no era de sangre, lo sentían así, un empleado a quien tenía mucha confianza. Él encabezó ese grupo de secuestradores. Pidieron $150.000, lo rebajaron a 250 millones, se pagó, pero nunca fue liberado. ¿Por qué? Es la pregunta que subyace. ¿Por qué se pagó y nunca fue liberado? Pagaron rescate, pero Pili apareció muerto. El pacto no respetado por los secuestradores dejó en zozobra a los familiares. La angustia se multiplicaba por cada minuto que transcurría y cuando habían pasado los días del plagio, finalmente la familia acudió a las autoridades en busca de asesoramiento. Yo me comuniqué con el diputado Passotti porque a quien recurrí fue al diputado Passotti, desesperado, no sabía a quién recurrir. A las 9 de la mañana me llama el diputado Passotti, le expliqué lo que me estaba sucediendo, le dije necesito una persona especializada en antisecuestro, le dije, porque para que me vaya asesorando, pues yo no sé cómo tengo que conversar, cómo tengo que negociar. Entonces... y alguien de Asunción para la investigación, porque acá en Pilar con la policía no vamos a conseguir nada con la policía de Pilar. La policía tomó las riendas del negocio del rescate e iban recomendando a la familia cómo hacer los contactos. Comisario Almada, creo que especialista, y que me estaba asesorando en qué términos yo tenía que hablar con él, pedirle una prueba de vida. Hablarle en guaraní, a ver si me contestaba. Yo le hablaba mucho, le hablaba mucho en guaraní, él me entendía, pero en ningún momento me contestó en guaraní. El comisario Barrio Canal, no sé si vino ya con Passotti o vino después en su vehículo camuflado, todo a escondidas. Eso fue el viernes a la mañana, todo a escondidas. ¿Sí? Y la FOPE vino
Ese viernes a la noche vinieron en un vehículo todo camuflajeado también, sin que nadie sepa. Y ya recién el sábado había sido que el viernes a la noche ya estaban investigando de Particú, por supuesto. El comisario Barrio Canal ya andaba recorriendo la zona, dando vueltas con algunos de la FOPE, pero de civil, Particuete. Las esperanzas se iban desvaneciendo hasta que a eso de las 10:30 horas del sábado, familiares de la víctima llamaron a una reunión de prensa e informaron el secuestro. Sábado a la madrugada ya andaban más o menos recorriendo, después de haber entregado la plata, ya andaban más o menos recorriendo, mirando, uñen botado y portepe. Y ya el sábado a las 8 de la mañana ya dije, acá no pasa nada. No, antes, a las 6 de la mañana ya dije, a buscar nomás, ya temía, ya no podía hacer eso de 12 horas, ¿verdad? Medio ridículo, ¿verdad? Por más que esté a 150 kilómetros, acá no le iban a traer a entregarle en mi casa, ¿verdad? Le iban a largar por ahí cerca o le iban a llevar unos 10, 15 kilómetros por ahí. Le iban a... No, nada. Al día siguiente, el hallazgo mató las pocas esperanzas que le quedaban a la familia, que recibió un golpe que conmocionó a todo el sureño departamento. Como parte de todo esto, más de 10 personas fueron detenidas en aquel entonces como implicados en el secuestro, pero días después esto se redujo a 4 y en esto se sostuvo hasta el día del juicio. Una docena de detenidos. Desde las tempranas horas del domingo 12, día del hallazgo del cadáver, la Policía Nacional, enviada desde Asunción para la investigación, realizó allanamientos en busca de pistas que lleven a los autores del entonces secuestro. Al mediodía, el hallazgo lo cambió todo. Ese mismo día fueron demoradas 12 personas, entre las cuales figuraban Néstor Mancuello, Antonio Mancuello, Javier Benítez, Raquel Ruiz Díaz Benítez, Carlos Mancuello Acosta, Reinaldo Javier Morínigo, Vilma Isabel Martínez, Francisco Torres, Daniel Martino, Pablo Daniel Jimri Martino y Silvio Miguel Martino y una menor de 17 años. En la vivienda de Ramón Néstor Mancuello fue encontrada parte del botín, 110 millones de guaraníes. Señor Javier Morínigo, ¿lo conoce la familia? Sí, es conocido de Pilar, de todo quien no le conoce a Romance. Famoso romance. Famoso Romance. Indica de que presuntamente él fue el autor de la muerte de los disparos. Y hasta ahora hay que usar la palabra presuntamente, ¿verdad? Por ahí vendría una cuestión así de que él fue reconocido por sus captores y por eso lo mataron, ¿no? Y según las declaraciones, el secuestro se realizó a cara descubierta, es decir que ellos ya habían decidido de antemano matarle a mi hijo. Lo positivo, la actuación de la policía que vino de Asunción, la gente de la FOPE, el oficial que vino de investigaciones, creo que el apellido Barrio Canal, un especialista que me envió para que me asesore, el diputado Maciel Pasotti, el presidente de la Cámara. Impresionante cómo me ayudaron y cómo se trabajó. En esta oportunidad, todo lo que yo pude haber dicho antes de malo en contra de la policía o la fiscalía o todo, en este momento descarto totalmente, borro esa imagen negativa que tenía de la policía y de la fiscalía. En la tarde del martes 14 de octubre, los investigadores lograron ubicar las evidencias suficientes para ligar a los detenidos con el crimen. En la vivienda de los hermanos Mancuello del barrio San Antonio de Pilar, fueron encontradas y recuperadas las pertenencias del secuestrado. Entre ellas figuraban el teléfono celular, un Walkman y una pistola. Además, en otro allanamiento fue encontrada la motocicleta en la casa de un cliente de los hermanos Mancuello, de profesión mecánico. Se incautaron también otros elementos utilizados durante el plagio. El sábado, ¿a qué hora? El sábado más o menos a las 11 por ahí venía yo con la moto entre los dos hermanos. ¿Quiénes eran? Y Antonio y Carlos. Ellos estaban haciendo un trabajo para... Sí, estaban reparando mi camioneta. Tras la confesión de 3 de los involucrados, el resto de los detenidos fue liberado.
Así nomás me detuvieron nomás como supuesto, ¿verdad? Pero no. Ahí ya justamente se estuvo viendo, mi abogado estuvo viendo, no tenemos nada que ver. Pero quiero decirle a la familia de esa gente que son conocidas nuestras que no tenemos nada que ver. En primer lugar, nosotros también estamos dolidos con lo que le pasó al joven Aliana, ¿verdad? Nuestros pésames a ella desde ya, ¿verdad? Que no, lastimosamente no tuvimos oportunidad de hablar con la gente, ¿verdad? Vamos a buscar la oportunidad de dar nuestras condolencias respectivas y la verdad que esto fue, no sé si un malentendido o nos trajeron acá sin pruebas, no sé. Reinaldo Javier Morínigo es un hombre clave en toda esta historia. Él fue empleado del papá de Pili en su momento, ya en aquel entonces no estaba involucrado en la empresa, pero era una persona de confianza y sabía absoluto movimiento. Con el tiempo y tras ser detenido terminó confesando. La confesión del autor. 22 años tenía Reinaldo Morínigo cuando concibió la sombría idea de embaucar a su expatrón Rubén Aliana. El muchacho, recordado como un respetuoso trabajador, se desempeñó como cocinero en una pizzería situada en las estaciones de servicio de la familia Aliana Rodríguez. Él no negó el hecho. Por ahí nos vemos por la calle después de 1 año y medio, nos saludamos. Muy correcto, él siempre señor. Buenos días, señor, ¿cómo está usted? Cuando era un tipo muy profesional, muy buen cocinero, muy buen cocinero, pero muy falluto, muy irresponsable en su trabajo. No respetaba el horario, y a veces un viernes, un sábado no se iba a su trabajo, estaba tomado, dopado, lo que sea. Entonces yo me iba a buscarle en su casa, le puteaba, ese amigo, no puede ser, ¿por qué pero no te fuiste? Y me dice, le ruego, señor, me disculpe, usted tiene razón, señor, no va a volver a ocurrir, no me sentía bien, tuve algún problemita, jamás para contestarte mal. No, eso es lo que me sorprendí cuando me enteré de que era Morínigo y los Mancuello y el otro acusado... ¿cómo es que se llama este muchacho? Dani, Martino, no, es que me sorprendió, me asusté luego porque jamás esperé de que esto sea cosa de pilarense. Yo pensé de un principio, yo siempre estuve preocupado, decía de que alguna vez el secuestro express, el rápido, por poco dinero, iba a llegar a Pilar, pero con gente de Asunción, Ciudad del Este o la Argentina. Pero ni jamás se me cruzó por la mente de que un grupo de pilarenses tenga que formar una banda para dedicarse al secuestro. Lo mataron agua arriba. Reinaldo Javier confesó haber realizado los mortales disparos. Él relató los pormenores de cómo sucedieron los hechos. Se resistió en un momento de nerviosismo. ¿Y por qué tuviste que matarle? Un momento de nerviosismo. ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué le mataste? ¿Por qué tuviste que hacer eso? No pude pensar sin pensar. El muchacho dijo que entre los hermanos Mancuello y él llevaron a cabo el rapto. 2 de ellos fueron para pescar a la víctima a la salida de la casa de su novia. Al salir, lo tomaron de rehén y en su propia camioneta lo trasladaron hasta la ribera del río. Antonio Mancuello se encargó de conducir el rodado, mientras Morínigo amenazaba a la víctima con liquidarlo si se movía. En una canoa ya les esperaba Carlos, hermano de Antonio. Con Pili llegaron hasta el muelle, donde lo subieron a la canoa. Rodolfo recibió el primer impacto, pero no murió. Entonces, Reinaldo dejó escapar otra bala de su tambor y allí mismo murió Pili. ¿A qué hora le mataste vos a Pili? Señor. ¿A qué hora fue eso? La hora exacta... ¿A la noche, a la mañana? A la noche. ¿El viernes o el jueves? El viernes de madrugada, si no me equivoco. ¿En qué parte fue eso? ¿En dónde A la altura del río Paraguay. A la altura del río Paraguay. Sí. ¿Cuánto le disparaste? ¿Cuántos tiros le disparaste? 2 tiros. 2 tiros le disparaste. Sí. ¿Y vos le llevaste también a él en la camioneta? Sí.
¿Estuviste en la camioneta? Sí. Con un motorcito herrumbrado atado a su pie lo arrojaron al agua con la idea de que dure algunos días al fondo y luego saliera a flote mientras ellos cobraban el botín. Reinaldo también relató que el día en que se realizó la entrega del dinero del rescate, se encargó de ir a buscarlo cerca de las 21:55. Extrajo el dinero del lugar donde Rubén Aliana lo había dejado. Luis Ayala, el entonces fiscal de ese caso, está con nosotros y desde ya, doctor, te agradezco por haber tomado la molestia de venir desde Pilar hasta la capital y compartir con nosotros. Así que muchísimas gracias. Y te quiero preguntar, de todo lo que viste, ¿qué recordás de aquel momento que se hizo y se dejó de hacer? Muy buenas noches, le agradecido soy yo por la oportunidad de rememorar esto, si bien no se trata de un acontecimiento feliz, es algo que ocurrió en la ciudad de Pilar y puedo recordar aquel fatídico día para nuestra ciudad, porque yo soy pilarense, en que lo habían secuestrado a Rodolfo Pili Aliana y habíamos empezado una investigación. En ese momento el tema del secuestro se estaba iniciando en nuestro país, era algo nuevo y Pilar con un caso de secuestro era toda una novedad. Bueno, aquella investigación se sucedió así en 2 o 3 días. Hubo un cúmulo de acontecimientos, primero el secuestro, el hallazgo, posteriormente yo recibo una comunicación vía celular que también en ese momento aparecía, en donde una persona me dice para que me fijara algunas compras que hizo una persona y que se estaba moviendo en taxi, que no era propio de esa gente. Entonces inmediatamente salgo, yo estaba en la fiscalía en mi despacho, pues era 24 horas detrás del caso, ¿verdad? Y me voy al negocio y cerramos la caja y empezamos a trabajar con la gente del Ministerio Público y también con gente de investigación de delitos. Y allá encontramos los billetes que habíamos ordenado que se fotocopian. A ver, en ese instante ya se había ejecutado el pago, entonces. O sea, Sí, señor. Ya el papá de Pili pagó los 250 millones para que pueda ser liberado su hijo. Pues fue todo muy rápido. Todo muy rápido. Tampoco todo. Que tuviste, digamos, el buen tino de hacer la fotocopia de los billetes y detectaste esto Así es mismo. Una casa de armería con caza y pesca. Es una casa que tiene esos artículos de caza y pesca y donde Reinaldo Javier Morínigo había adquirido un rifle, una mira telescópica, 2 cajas de bala de calibre 22, 20 proyectiles 9 milímetros y no recuerdo 3 cosas más había adquirido. Después estuvo utilizando taxi, estuvo en un salón de eventos, o sea que... Movimientos raros. Y entonces, inmediatamente al ver, porque para comprar el arma tenía que dejar fotocopia de su cédula, y ahí lo identificamos. En ese momento yo llamé al comisario Barrio Canal y le dije, yo como soy pilarense conozco toda la zona, entonces le dije a Barrio Canal, en tal parte, en tal lugar ahora mismo, agarrarle a fulano. Y así hizo él, ¿verdad? Y ahí empezó. Después Reinaldo confesó todo y fue más fácil. Doctor, en aquel entonces, como estabas diciendo vos, las premisas para investigar un poco no estaban tan profundizadas como son ahora, las herramientas eran diferentes, se sabía muy poco de este tipo de delitos. ¿Qué fue lo que te llevó a sospechar rápidamente que esto era de aquella tan trillada frase, pueblo chico, infierno grande? ¿Cómo es que te diste cuenta que todo apuntaba a un grupo de personas que se conocían todos al final entre sí, tanto víctimas como victimarios? Bueno, al principio nos asustamos un poco, ¿verdad? No creíamos que en Pilar podía ocurrir ese tipo de hechos punibles, ¿verdad? Pero después, gracias a Dios, la fiscalía en ese entonces nos capacitó. Yo tuve la oportunidad de estar por Córdoba con la policía judicial, investigando casos, trabajando con ellos. Eso sirvió de mucho para que podamos tener esa prudencia y tratar de utilizar las herramientas de investigación. Y aparte, como dijo
En su momento el señor Aliana también, la gente de investigación de delito, el comisario Almada, que fue para negociar, que se retiró él después rápido porque ya presumía de que Pili estaba muerto. Y bueno, el hecho de que Pilar sea una ciudad chica, por ejemplo, y nos conocemos casi todos, valió mucho porque Claro. Gracias a eso yo recibí una comunicación Imagínate telefónica. si no te avisaban lo de la compra de las armas. por Claro, claro, porque si no llegábamos a descubrir, a encontrar, porque después encontramos todo, ¿verdad? Se individualizó a los autores, tales así que, reitero, Romance, Reinaldo Javier Morínigo confiesa el hecho con lujos de detalles. Y Él fue el que comenzó todo. O sea, él dice, voy a llevarle a este muchacho y voy a sacarle plata, voy a sacar plata de él. O alguien le hizo la cabeza. ¿Cómo es? ¿Por qué él? Él señala cuando declara en el Ministerio Público, señala que se había reunido con Carlos. Y Que es el otro cerebro, digamos, de todo. Con Carlos, después lo invitan a Antonio, que es el hermano de Carlos. También hablan con Daniel Jorge Martino. Y posteriormente deciden a quién secuestrarlo, ¿verdad? Pero ¿de dónde sacaron la idea? O sea, eso es lo que... Y según dice Morínigo, ellos venían viendo los secuestros que se habían dado en esos últimos tiempos en el Paraguay, ¿verdad? Que eran los primeros. Muy pocos, María Díaz. Claro. Gilda María Estela Vargas, hasta ese entonces, porque fue octubre, esto es el 2003. María Ángela Martínez y María Mercedes Eliseche. Así mismo, y que eran casos que no fueron resueltos, no se lo encontraban, entonces ellos idearon para tratar de buscar recursos económicos a través de esa actividad ilícita. O sea, estaban con la idea de formar un grupo de secuestradores. Evidentemente que no iba a parar así ahí si eso o sea que no llegábamos a desbaratar esa banda criminal, ¿verdad? Esa asociación criminal. Yo creo que iban a seguir con otros hechos, ¿verdad? Porque había mencionado Reinaldo de que ya tenían una lista de gente en Pilar quienes serían las eventuales víctimas. Ah, se tomaron también la molestia de armar ya una lista de víctimas. Sí, sí. Pero quiere decir que ellos, ¿cuánto tiempo atrás, antes de esto, planificaron el secuestro de Pili? Y él había señalado 2 o 3 meses antes, veníamos hablando, inclusive ellos cuentan o contó Morínigo de que el 8 de octubre del 2003 iban a perpetrar el hecho y que esa noche hubo un apagón, no le encontraron a la víctima y pasaron para el día siguiente. Y el 9 recién lo secuestraron. Doctor, de esa casa de armas y pesca, de armas y venta de armas y artículos de pesca, compran Morínigo compra, digamos, esta mira telescópica y armas de fuego. ¿De ahí sale el arma homicida o es otra la que utilizaron para matar a Pili? El arma homicida fue un revólver calibre 38 que había prestado un señor de apellido Bertoli, quien tenía su vehículo en el taller de uno de los mancuellos y le había solicitado el arma corta supuestamente para llevar como apoyo en una cacería y él prestó el arma. Esa arma nosotros quitamos de un pozo ciego. Posteriormente. Tiraron el arma después. En un pozo ciego, en la casa de un familiar de los mancuellos. El proceso investigativo, ¿cuánto te duró? Porque son, ¿cuántos? 72 horas prácticamente fue todo, entre el jueves y el domingo. Claro, en ese tiempo se recolectaron casi todos los datos fundamentales, como encontramos el cuerpo sin vida de la víctima, el dinero, parte del rescate, una parte no se recuperó. De los 250 millones se recuperaron aproximadamente 100 y 150 no se recuperó. Se encontró ese dinero en la casa de los mancuellos y el arma trajimos de la casa de Morínigo y en fin, como le dije, la ciudadanía colaboró en su momento porque pudimos encontrar el arma homicida, pudimos corroborar posteriormente que esa noche habían ingresado en un hotel, que estuvieron, como se dice vulgarmente, farreando ya con el dinero que había sido cobrado por el rescate. Lo que me llama la atención, doctor, es que no cualquiera tiene coraje para armar un grupo y secuestrar a una persona, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde ellos emulan el momento de interceptar y someter a la víctima a esa privación de libertad?
sacarla, digamos, de eso, de una camioneta habitual, porque él estaba en la casa de la novia, salió cerca de la medianoche y lo toman a él. ¿De dónde vieron en una película, vieron en algún lugar? ¿De dónde sacan la motivación? Así lo señaló Morinio, que venía observando la televisión, escuchaban las noticias y se aprovechó del hecho de que la víctima lo conocía a él porque fue su empleado por varios años en una pizzería que tenía la víctima. Su victimario lo conocía y obviamente como también se puede notar claramente, ¿verdad?, que el secuestro lo realizaron con cara descubierta y era cantado ya que tenían que matarlo a Pili después. Claro, eso te iba a consultar. Quiere decir que por eso lo mataron, porque logra identificar prácticamente a todos sus victimarios. A 3 de sus victimarios, ¿verdad? Porque uno reconoció. estaba esperando con la canoa en la costa del río y 2 lo encañonaron y lo llevaron hasta ese lugar. El otro lo estaba esperando en una canoa donde tenía ya inclusive preparado creo que era un motor de una moto, algo así para usar de contrapeso y le encintaron de manos, piernas ya en el bote y ahí Morinio le dispara 2 tiros con el 38, con el revólver calibre 38 y posteriormente lo arrojan al río, ¿verdad? Y aguas abajo. Después de, creo que fueron 48 horas, algo así, un poco más, recogimos el cuerpo de Pili. ¿Cómo sabían dónde estaba? En realidad recibimos, la confesión fue después. Okay. Fue antes. El hallazgo del cadáver fue antes. Nosotros habíamos recibido una comunicación de un pescador que avisó en la prefectura a su vez se comunicó conmigo en el Ministerio Público y al principio no sabíamos. Yo le llamo al hermano de Pili, que es el hoy diputado Aliana, le llamo y le digo, vamos a ver esto, Mangui, porque podría tratarse del cuerpo de tu hermano. Y nos fuimos un oficial de la prefectura, Mangui, y en ese momento yo, la agente fiscal, ¿verdad?, fuimos. Y cuando lo vio Mangui ya identificó el calzado que estaba. Doctor, quiero que cuentes esa anécdota entre Pili y Morínigo 2 años antes del secuestro. ¿Qué pasó? Bueno, yo tuve conocimiento de que en el tiempo en que Reinaldo Javier Morínigo se desempeñaba como pizzero en un negocio que tiene la familia Aliana, Rodolfo, o Pili, como se lo conoce en Pilar, lo había auxiliado, lo había ayudado, ya que Morínigo trató de autoeliminarse justamente con un arma que no sé si quitó del escritorio, de la oficina o de algún lado que pertenecía a Aliana. Y con esa arma se disparó y Aliana lo llevó al centro de salud, lo ayudó, lo socorrió y lo salvó. ¿Y 2 años después? 2 años después él se encarga de acabar con su vida. Qué cosa, ¿no? Muchas gracias, doctor. Gracias. Elvis. Gracias a usted. Luis Ayala, el fiscal de aquel entonces, hoy ya retirado del oficio de fiscal, pero ejerciendo la labor de magistrado. Muchas gracias por la deferencia de venir desde tan lejos hasta la capital. Vamos a hacer el último corte y a la vuelta a la conclusión de este caso. Aliana fue secuestrado en octubre del año 2003. Su secuestro duró muy pocas horas. A él lo mataron porque reconoció a 3 de los 4 que componían el grupo de los plagiadores. La motivación, la codicia, la envidia quizás. Querían sacar plata y armar una organización, una banda de secuestradores, motivados porque en aquel entonces se dieron otros secuestros, como el de María Eliseche, como el de Gil Estela Vargas y otros. Pero la reacción rápida de lugareños, la Fiscalía y la Policía permitió desbaratar este grupo y cortar todo tipo de ramificación que pudieran llegar a tener. Lastimosamente, Pili murió en aquel entonces. La condena llegó con 25 años de cárcel para la mayoría de este grupo. Hoy en día, 2 de ellos cuentan con libertad condicional.
La condena. 1 año y 2 meses después del crimen, fueron condenados los autores del secuestro y la muerte del joven Rodolfo Pili Aliana. Reinaldo Morínigo y los hermanos Ramón y Carlos Mancuello fueron condenados a 25 años de cárcel. Jorge Martino Báez, en carácter de cómplice, fue sentenciado a 3 años de penitenciaría. Además, a su foja delictiva se sumaba el oscuro pasado dentro del narcotráfico que pesaba en su contra. Por ese crimen fue condenado a 8 años de cárcel, los cuales compurgó. Los magistrados Carlos Domínguez, Elsa Isabel Ketterman y Óscar Ramón Talavera lo sentenciaron a la pena máxima prevista en nuestra legislación positiva en base a la acusación del fiscal Elvis Ayala. De secuestradora intendentable. En agosto de 2015, una inesperada sorpresa saltó en el mundo de la política nacional. Daniel Jorge Martino Báez entró como candidato a intendente de la ciudad de Tacuaras en lugar del exintendente liberal Lorenzo Irún, quien renunció a su candidatura. El rechazo contra Martínez de inmediato se hizo fuerte debido a que en ese tiempo Pedro Aliana había sido recientemente electo presidente de la ANR y diputado nacional. Pese al también oscuro pasado de su rival, el colorado Efrén López también fue vinculado al ordeño de combustible, pero salió victorioso del caso. En la memoria de Pili y los respetos a la familia Aliana. Muchas gracias por permitirnos justamente recoger todos los testimonios de aquel entonces. Llegamos así a la conclusión. Muchas gracias a todos por la compañía. No se olvide que el próximo sábado puede volver a ver este capítulo a las 11 de la mañana siempre por Unicanal. Muchas gracias también a la familia de Óptica Carrón por los lentes, esta oportunidad, lo que me acompaña todos los días en la lucha, en el combate día a día, por decirlo de alguna manera. Así que recuerde siempre que mencionando Escena del Crimen tiene 30% de descuento en todos los productos. Nos reencontramos la próxima semana. Adiós.